idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Por supuesto, como cada episodio nos acompaña Alberto Muciño. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos escucha. Me da mucho gusto llegar a ustedes y ¿qué creen? Hoy vamos a hablar un poquito más de cómo nos alimentamos en México, pero no con qué comida, más bien los tiempos de esas comidas, porque he visto que difiere un poco con algunas otras culturas, algunos otros países. Exacto, estos horarios que tenemos y los nombres que les damos a estas comidas. Por ejemplo, para dar un ejemplo principal, la diferencia entre un almuerzo y la comida. Es que no sé por qué exactamente, pero en las traducciones dice que la palabra almuerzo, esa que ustedes usan como lunch, es a la hora de entre la 1 y las 3 de la tarde. Pero aquí en México eso no es verdad. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿qué te parece, Perla? Y yo me voy a ir un poquito más a mis tiempos, donde las comidas eran 3, las principales. Era el desayuno, así se conocían, desayuno, comida y cena. El desayuno era lo que se comía en la mañana para poder tener energía a la hora de trabajar. La comida es cuando llegabas del trabajo o cuando te abrían unas horas en el trabajo para que pudieras comer la comida más importante. Y por último, la cena, que era antes de dormir, para que pudieras, dormir sin hambre. Ahora bien, poco a poco, conforme fue creciendo el mundo laboral, se empezaron a meter 2 comidas más, que fue el almuerzo y fue la merienda. Pero ahorita vamos a hablar de esto. Por ejemplo, lo que les decía de las horas. Nosotros conocemos el almuerzo, o para nosotros lunch, es una comida que está entre el desayuno y la hora de la comida. Normalmente se desayuna como a las 10, 11 de la mañana, ¿no, Alberto? No, desayuno no. Ese es el almuerzo. El desayuno, recuerda tú que cuando vamos a trabajar o íbamos a trabajar muy temprano, era algo que entraba al estómago inicial, prácticamente despertándote. Quiero que imagines una persona que entra a trabajar a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde. La persona que entraba a trabajar a las 8 de la mañana, a las 7 estaba desayunando. ¿Qué era esto? Pues a lo mejor un pan con leche o un té o un chocolate. La gente que se iba al campo también. La gente que se iba al campo amaneciendo tomaba su té o su chocolate o un pan, y eso era todo. Posteriormente, ya en los trabajos, se estilaba dar una hora para almorzar, y es ahí donde entra lo que tú dices, Perla, pero eso ya viene como entre 11 y 1. No sé si dijiste eso o me equivoqué. Sí, entre 11 y 1, pero ya la 1 es casi una comidita. Sí. Es entre 10 y media y máximo 12. Sí, yo creo que sí, porque se establece que prácticamente ese es el horario, pero no, ya en la práctica, justamente, de hecho los niños de las escuelas tienen un tiempo de receso o de recreo para almorzar que es a las 10:30. Entonces sí, el almuerzo llega a las 10:30 más o menos. Más o menos, como a las 11 tú encuentras las fondas normalmente llenas de personas, porque es como la hora del almuerzo. O las personas que llevaron tortas y las personas que llevaron chilaquiles, gorditas, lo que sea, están comiendo a esa hora. Entonces,
En México se estila esto. Te levantas y antes de ir al trabajo tomas algo muy ligero, que eso le llamamos desayuno. En el estricto sentido de la palabra, el desayuno es lo que se come antes de la comida, pero bueno, para hacer la diferenciación, eso es un desayuno. Y ya tu almuerzo lo vienes comiendo a las 11 de la mañana y es algo más pesado que el desayuno, mucho más pesado, pero menos pesado que la comida principal. Entonces es lo que ustedes lo llamarían como un brunch. Es cuando comes un sándwich. En el caso de México, sí comemos chilaquiles o un huevo con jamón, por ejemplo. Es un poquito más pesado que el desayuno, más ligero que la comida. Es como un brunch, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros acostumbramos de manera regular. Y esto es más o menos como entre 11 y 12, perdón. Y ya después, ya sea cuando termines de laborar o que la empresa o el lugar donde trabajas te dé unas horas para comer, que por lo regular es 1 hora para comer, algunas empresas te dan 2, en ese momento haces tu comida fuerte y ahí, justamente ahí, es donde vas a ver a todo mundo comiendo fuerte. Tortillas, sopa, bueno, puedes tener carne. Puedes tener una comida de 3 o 4 tiempos. Vas a encontrar ahí que esa es la comida principal que hace el mexicano. Más o menos se da entre 2 y 4 de la tarde. Exacto. Y tú vas a encontrar negocios llenos que se dedican a la comida. En ese momento toda la gente está comiendo. Y seguramente no vas a encontrar actividad laboral a esa hora. De hecho, una de las horas pico en México es de 2 a 4, porque todo mundo salimos a comer. O se acaba el turno de la escuela y los niños van a la casa. Generalmente ya hay comida preparada a esa hora porque precisamente los chicos tuvieron el último almuerzo en la hora del receso. Su último fue a las 11 de la mañana. Entonces, para las 3 de la tarde ya tienen hambre, ¿sí? Y igual con las personas que trabajamos. Y normalmente es muy normal ver encontrar negocios que están cerrados completamente a las 2 de la tarde, de 2 a 4. Y para nosotros ya es un hábito, es como, voy a llamar a preguntar unos informes, ¿sí? Y no contestan y de repente dices, chin, son las 2 de la tarde, nadie te va a contestar, habla después de las 4. Ya es un hábito para nosotros ese tipo de horario. Ahora bien, tengo que hacer una aclaración. Estoy excluyendo de esto a las personas fitness o a las personas muy, muy disciplinadas, porque no ocurre con todas las personas. Hay personas muy disciplinadas en su alimentación. Yo te estoy hablando del grueso de la gente, las personas que no ponen tanto énfasis en ese tipo de horarios tan estrictos. Sí, exacto. No. Además, eso depende de, por ejemplo, los almuerzos. Estamos hablando de cosas 100% coloquiales. Una persona fitness en la mañana toma un café o un licuado, un smoothie, ¿ok? Una persona que no tiene una alimentación muy disciplinada, muy estricta, va a desayunar un café con pan, un bagel con mermelada, en el caso de Estados Unidos. Nosotros generalmente es pan dulce con café o con chocolate. Sí, es el desayuno. Y ya en el almuerzo es cuando ustedes hacen, por ejemplo, los wraps o hacen sándwiches de pollo o carne. En el caso de nosotros, chilaquiles, enchiladas, huevos con jamón o huevos rancheros, huevos a la mexicana. Y ya para la comida, las ensaladas o con pechuga de pollo. Y esto ya varía mucho, ¿no? Hay muchísimos tipos de comidas en platillos fuertes de México. Pero, hablando de lo que decía Alberto, nosotros tenemos algo que se llama merienda, ¿no? Y una merienda generalmente es algo ligero. Por ejemplo, antes se tomaba una tacita de chocolate con un pan o simplemente un elote o algo como para masticar. Eso es como a las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque normalmente en otros países la hora de la cena es entre 6 y 7 de la tarde.
pero para nosotros eso es la merienda. La cena es entre 7 y 9 de la noche. Es un poco más tarde, porque seamos honestos, somos personas que comemos mucho. ¿Cómo nos vas a dejar sin comer por tantísimas horas hasta antes de dormir? No, o sea, la panza necesita comida, necesita trabajar. Sí, hablando un poquito de cultura, recuerden que México es un país que tiene muchos sabores, demasiados sabores, y creo que uno de las grandes adicciones del pueblo mexicano es comer. Entonces, por eso se explica, la comida tiene mucho sabor, no es insípida, y entonces estamos prácticamente todo el día comiendo. Ahora bien, imagínense que la persona la comida la realiza a las 3 de la tarde. Su cena sería más o menos a las 8, 9 o 10 de la noche, dependiendo la familia, lo que esté viendo en la televisión, lo que esté haciendo. Sí, los hábitos de dormir, depende. Ahora, en medio de ese tiempo, entre 3 y 8 de la noche, las personas quieren comer algo. Y entonces, principalmente a los niños les dicen las mamás, vénganse a merendar. Y entonces el niño ya sabe que le van a dar una cena ligera. Así como fue el desayuno con el almuerzo, es la merienda con la cena. Le pueden dar un poco de yogur, le pueden dar un pan con un chocolate o con un vaso de leche, para que soporte si es que el niño se va a dormir tarde hasta la cena. La persona adulta normalmente es como un tentempié, ¿no, Perla? Como que algo para calmar un poquito el hambre y esperar hasta la cena. Sí, y es aquí donde nuestra deliciosa gastronomía nos llena de elotes, esquites, tostadas, chicharrones y un montón de cosas más que son como una merienda. Ojo, no tacos. Normalmente los tacos son cena. Sí. Es más pesado porque la merienda es más ligera. Entonces, por ejemplo, si tú merendaste unos tacos, llegas a la hora de la cena como, oye, es que no sabes qué, es que me eché unos taquitos y ahí está tu esposa, ay, me tienes aquí cocinando y tú comiendo tacos. Bueno, entonces el caso es que no, la merienda es algo mucho más ligero, mucho más sencillo. Y ya la cena puede ser el atún, puede ser otro huevito, por ejemplo. O comer un recalentado de la comida. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, a mí que me encanta el pollo con mole, no les recomiendo comer mole en la noche, pero pues estamos comiendo un poquito del recalentado pollo con mole, o tantito pozole si hubo en la tarde, o cosas como estas, es más pesado. Y ya, depende de los horarios, es lo último que comes. Normalmente las cenas en fin de semana son muy tarde. ¿Por qué? Porque la merienda la hacen un poco más fuerte y se esperan a la cena. Yo me acuerdo que Perla, por ejemplo, cuando tenía sus clases hasta la tarde y no tenía la noche, pues no, comía ligero, y en la noche se aventaba una cenita de 20 alitas de pollo. Calla. Ese fue un pequeño pecado que cometí. Sí, o sea, la gente come fuerte. Por ejemplo, tú vas a ver que cualquier persona puedes encontrarlo en una taquería a las 10 de la noche comiéndose un alambre de taco. El alambre es una serie de mucha comida en un plato y con unas tortillas que tienes tú aparte, tú te vas haciendo tus propios mini tacos. Entonces es una comida sumamente pesada. De hecho, usted, amigo extranjero, cuando venga a México, tiene que entender estas cosas que son muy importantes. Primera, de 2 a 4 es muy difícil en días laborables, que son de lunes a sábado, es muy difícil que usted encuentre algún servicio, porque todos están comiendo o estamos comiendo. Probablemente en algunos lugares no lo atiendan de 11 a 12 porque es la hora del almuerzo. O los van a encontrar en el negocio comiendo. Esto es. No es una falta de respeto, es parte del trabajo. Y es normal. Y en la noche van a encontrar mucha gente cenando. Ustedes que vienen a México, traten de evitar la cena si no está acostumbrado su estómago, porque han venido muchos estudiantes a México y lógicamente los sabores te atraen y entonces ellos cenan, al igual que un mexicano, una comida pesada en la noche
y pasan una mala noche porque el estómago se recarga tanto con las comidas que hay en la noche que te ofrece cualquier establecimiento, que si no tienes el estómago preparado para eso puedes enfermarte incluso. Así es correcto. Ahora, la pregunta normal sería, entonces, Perla, ¿qué puedo comer o cómo puedo comer en México sin morir en el intento? Bueno, esto es muy sencillo. Desayuno ligero, la mayoría están acostumbrados a esto, pan, café, no sé, nosotros acostumbramos, la verdad es que acostumbramos desayunar un tamal con un atole, ¿sí? O con un café. Esto es perfectamente un desayuno, vale bien, ¿sí? Luego, esperar hasta las 3 de la tarde, que es las 2 de la tarde. A la 1 de la tarde todavía no hay comidas en los restaurantes, son almuerzos, pero 1:30, 2 de la tarde ya es comida y a esa hora pueden comer muy pesado. Y para los que están acostumbrados en sus respectivas culturas a hacer la cena a las 6 de la tarde, recuerden no comer nada en medio de las 3 y las 6 de la tarde. Es muy normal que si vienes con amigos mexicanos, el amigo te va a ofrecer todo tipo de comidas durante todo el día. Unos elotes, unos esquites, unas galletas, unos panecitos, Es muy normal porque estamos acostumbrados a comer. Los mexicanos somos glotones y sí, es malo, pero es rico, ¿ok? Entonces, tienes que recordar que si vas a cenar como por las 7, 6 o 7, ¿sí? Es un poco temprano para la cultura mexicana. Así que espera un poquito y cena a las 7, 7:30 y no cenes tan pesado. Si vas a cenar unos tacos, cena unos tacos bien, pero no los cenes más allá de las 8 de la noche, ¿ok? Y no comas muchas gorditas tampoco. La comida en la noche, cuando es en la calle, generalmente tiene mucha grasa y mucho picante. No sé por qué, eso es suicidio, pero de verdad, ten mucho cuidado. Si vienes a México, come la cena lo menos grasa, el menos picante posible antes de las 8 de la noche. Y con eso vas a tener un día asegurado y muy rico. Sí, además, pues aquí el día empieza muy temprano metiéndote comida y la noche al final metiéndote comida. No, si tú quieres convivir un poco con las costumbres mexicanas, hazlo, pero te recomiendo que no comas como el mexicano que tienes a un lado, porque de veras tenemos el mal hábito de comer muchísimo. De hecho, ¿se acuerdan que el episodio pasado estábamos hablando de una entrevista con una estudiante, con una amiga, Amy? Bueno, ella también les puede decir en algún momento cómo fue esa experiencia aquí en México. Nos vimos a las 10 de la mañana. Estábamos almorzando a las 11 de la mañana, ¿sí? Fue un almuerzo muy sencillo, comimos unas enfrijoladas, café, pan dulce y un jugo con fruta, ¿ok? Fíjense, todo lo que desayunamos. Como yo estoy acostumbrada a comer, cual mexicana, a las 2 de la tarde yo ya tenía hambre. Para mí ya había pasado el almuerzo, yo ya tenía hambre. Y como Amy no estaba acostumbrada a eso, tuvimos que esperar un poquito hasta las casi 4 de la tarde, cuando yo ya me estaba literalmente muriendo de hambre. Entonces fuimos a comer a las, más o menos en lo que fuimos al restaurante y comimos a las 5 de la tarde estábamos comiendo, yo me estaba desmayando, ya tenía hambre. Entonces fuimos a comer a un restaurante muy rico, por cierto, de 4 tiempos, sopa, arroz, plato fuerte y un postre, ¿ok? Eso fue como a las 5 de la tarde. Terminamos de comer, llegamos, fuimos a pasear un rato, llegamos aquí a la casa, a mi casa, y ya eran más o menos las 9 de la noche. Yo le dije, mamá, tengo mucha hambre, es que solamente comí la comida. Y cuando le dije a Amy, vente, vamos a cenar, la cara de Amy fue así como, fue demasiada comida, era mucha comida, ¿sí? Porque hacemos almuerzo pesado, comida pesada, cena pesada. Obviamente yo me comí unos tacos, por supuesto que me comí unos tacos, porque esa es la costumbre normal. Así que no intenten comer a la par de un mexicano. Realmente podría ser muy malo para su estómago. Ahora, con esto no queremos decir que no prueben todo lo que hay. Por supuesto, pueden probar todo lo que hay, porque poco a poco se va a ir acostumbrando su estómago.
Pero es que estaba yo leyendo que, por ejemplo, en Europa, en Asia, principalmente en Asia, que son muy ordenados a la hora de comer y que comen muchas cosas que son para nosotros muy ligeras, ¿sí? De repente llegan aquí y son platos brutalmente cargados de energía. Entonces, sí, conozcan, pero es importante, creímos que era importante que conocieran nuestros hábitos alimenticios desde que inicia el día, pueden ser a las 7 de la mañana, hasta que finaliza el día, que pueden ser las 10 de la noche. Por eso estamos como estamos, señores. Comemos todo el día y no crean que la misma comida, son platos distintos, sabores distintos y nuestra cultura está hecha para estar probando todo eso todo el día. Pero nuestro estómago no, entonces estamos gordos. Sí, porque sí, son muchas calorías, o sea, es muy rico, pero es mucha caloría, mucho carbohidrato, mucha grasa, muchos condimentos. No se nieguen el placer de comer todo lo que ustedes quieran, solamente no se carguen demasiado, es una expresión, no coman demasiado. Y no se impresionen cuando vengan a México y digan, wow, ellos comen 5 veces. Sí, y aparte las colaciones, ¿no? Así, las botanas. Sí, aparte. Entonces, es esa cultura la que nos caracteriza. Y bueno, esperamos que pues esta pequeña guía de los hábitos alimenticios a la hora de comer aquí en México les haya servido para cuando vengan y visiten México, sepan principalmente a qué hora pueden comer de una manera abundante o de una manera correcta y que probablemente no estén pidiendo una comida a las 7 de la noche o que no quieran cenar a las 6 de la tarde porque se les van a quedar viendo así como es que todavía es hora de comida o ya es hora de la cena o apenas estamos en el almuerzo y también a la hora de pagar cambia mucho el precio entre un almuerzo y una comida. Entonces, señores, espero que esta guía les ayude mucho y cuando vengan a México prueben de todo, pero no a la par de un mexicano porque pudieran enfermarse. Mi nombre es Alberto Muciño, me despido ya porque creo que me dio hambre, Perla, y es necesario ir a comer. Les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron y hoy quisiera hacer unos pequeños anuncios. Quiero darle las gracias a unos de nuestros patrocinadores, de nuestros mecenas en Patreon. Quiero agradecer mucho a Hefesto II, él ya sabe quién es, mi buen amigo James, y quiero agradecerle a Tom Munier, por supuesto, que es un excelente amigo. Quiero agradecerle también a Rob, que también es parte de nuestros mecenas, a Trent. Eso en cuanto a mis alumnos y a los mecenas que por favor, si se me olvidó uno, por favor, no lo tomen a mal. La próxima vez me traigo una lista para mencionarlos a todos. Perla también va a agradecer a algunos, que es Jeffrey, que es Forrest. Y bueno, son grandiosos amigos. Muchas gracias por apoyar este canal. Les agradezco mucho. Y también invito al público en general a que pueda meterse a Patreon. También tenemos algunas cosas extras de lo que decimos en este podcast. Perla, yo me despido. Muchas gracias. Hasta luego. Así es, queridos escuchas, por supuesto que agradecemos muchísimo a nuestros mecenas de Patreon, a todas esas personas que hacen posible que este proyecto se haga más grande, más consistente, más profesional y por supuesto con muchísimo más cariño. Queridos escuchas, gracias por apoyarnos en Patreon, gracias por seguirnos en Instagram, gracias por estar aquí escuchándonos y reproducir nuestros episodios. Así que, en resumen y como fin de este episodio, 8 de las 7 a las 9 de la mañana desayuno, de las 10:30 a las 11:30 almuerzo, ¿sí? De las 2 de la 1 a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, ¿sí? La comida, y luego de las 5 a las 6 de la tarde la merienda y de las 8 o de las 7 a las 9 de la noche la cena. Entonces, para que ustedes sepan más o menos cuando nosotros decimos almuerzo, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, queridos escuchas, espero que se la hayan pasado muy bien, que este episodio les haya servido de mucho y por supuesto yo me despido dándoles un gran abrazo, un gran beso desde México. Que tengan un hermoso fin de semana. ¡Mua!